Santo sea el Señor. El mensaje que Dios me entregaba para ustedes hoy, hemos puesto por título: deberes que los cristianos no pueden descuidar. Deberes que los cristianos no pueden descuidar. Vamos a hablar de varios deberes, varias cosas que Dios espera de nosotros. Y el ejemplo máximo lo vamos a tener aquí también, que es el del Señor Jesucristo. Pero muchas veces los creyentes hacemos muchas cosas y en ocasiones se nos pasan estos deberes ineludibles. No podemos ponerlos a un lado. Dios espera que los llevemos a cabo con su ayuda, con sus fuerzas, con su dirección, pero que lo hagamos. Entonces vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 14. Marcos 1:14. Aquí nos narra la palabra después que el Señor Jesús fue bautizado, fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el maligno, y luego de vencer toda tentación, dice el versículo 14, Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese era el mensaje primero que Jesús daba. Voy a repetir: él vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Nosotros como creyentes tenemos que predicar la palabra como Dios la dejó, el evangelio del reino. ¿Qué significa para la gente, la sociedad, la humanidad, el evangelio del reino? Tenemos que predicar este evangelio. Ellos deben oír que existe este evangelio. Millones y millones de personas no saben lo que es el verdadero evangelio, el verdadero del reino de Dios. Y Jesús estaba predicando el evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido. Es una palabra que también venía muy fuerte a mí ayer tarde. El tiempo se ha cumplido. Este es el año, Dios decía, año de restauración y cosecha. Es el tiempo, se ha cumplido. Pero Él dice: tienen que arrepentirse y creer en este evangelio. Nosotros tenemos que hacer una introspección, mirar hacia adentro, una evaluación, pedirle a Dios: Dios, mira mi corazón, analiza mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad, como decía el salmista David. Guíame por el camino eterno, pero analízame, Dios. David también decía: líbrame de los pecados que me son ocultos, porque a veces las personas podemos hacer algo, no nos damos cuenta que ofendió a Dios. Dice: líbrame de eso, no nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en trampas. Dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Debemos poner fe en la palabra de Dios, creer en lo que Dios ha dicho, que así será. Dice el verso 16: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Me detengo allí otro poco, porque Jesús estaba observando y pidiéndole a Dios a quién quería darle como sus seguidores. Y Él estaba caminando por este mar, dice, por las playas, y observa a estos hermanos trabajando. Ese era su trabajo, eran pescadores. Y Jesús les dice: los voy a hacer que se conviertan les voy a capacitar para que ustedes sean pescadores de almas, pescadores de hombres. Ellos no se imaginaban que también Dios tenía en cuenta que las personas fueran atraídas, fueran buscadas, fueran en cierta manera apresadas de las garras del maligno, arrebatadas para traerlas entonces a Dios. Y Jesús le dice aquí a estos dos hermanos: los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres, pero tienen que venir en pos de mí. Dice el verso siguiente, verso 18: y dejando luego sus redes, le siguieron.
Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Otros 2 discípulos también eran pescadores, también estaban en su faena diaria, normal, natural. De estos días que tú crees que será igual que los demás, te levantas de la misma manera, comiste lo mismo, desayunaste igual, quizás las mismas situaciones en la mañana, vas a trabajar y qué sorpresa, Dios quiere encontrarse contigo para darte una nueva tarea, para darte una nueva misión, como aconteció con ellos. Y ellos inmediatamente, dice, le siguieron. Dejaron lo que estaban haciendo, dejaron sus metas a un lado, sus proyecciones, sus planes, y empezaron a seguir al Señor. Empezaron obedeciendo al llamado que Jesús les hacía. Entonces, más adelante, en el capítulo 4, versículo 26, Jesús les enseña a sus apóstoles, a los demás también ya estaban con él. Pero Jesús trae aquí una gran enseñanza para ellos, para nosotros también. Jesús dice, Marcos 4:26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Me detengo allí, porque vemos nosotros que Jesús está explicando cómo es el reino de Dios. Sí, nos dice, prediquen, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, prediquen el evangelio del reino de Dios, pero ¿cómo es el reino de Dios? Aquí nos dice, el reino de Dios es semejante a una semilla que alguien planta. ¿De dónde vino esa semilla? La recibió, alguien se la entregó. Me llamó la atención cuando Sandra comentaba ese sueño de hace un año, que se le estaban dando matitas o semillas eran. Un árbol que, perfecto. Y Dios muestra aquí de cómo crece el reino de Dios. Dice una persona, toma la palabra de Dios, es la palabra de Dios y es el evangelio del reino de Dios lo que tenemos que hablar. Una persona dice esa palabra y esa palabra es sembrada en quien le escucha. La persona se va a dormir día y noche, se olvida de que sembró esa semillita allí, pero esa semilla va a germinar. Esa semilla tiene un poder para reproducirse. Esa semilla tiene un poder para afectar el ambiente donde fue sembrada. Porque dice el Señor en el verso siguiente, porque de suyo lleva fruto la tierra. De suyo lleva fruto la tierra, da a entender que cada corazón está en necesidad de esa semilla bendita que es la palabra de Dios para poder dar fruto. Porque Dios ha puesto en cada hombre, cada mujer, un lugar muy especial para que esa semilla sea sembrada. Y ese corazón va a dar fruto porque Dios preparó que fuera así. De suyo está diseñado así, que si plantan una semilla, la semilla va a dar fruto como Dios espera. Y dice, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y vemos, hermanos, que hay un proceso en el crecimiento de los cristianos, de los creyentes. Es un proceso. Se recibe la semilla, la palabra de Dios. Esa palabra de Dios va a hacer su efecto en el corazón. Y luego comenzará a verse que hay algo nuevo ahora en la persona. Se podrá ver algo que comienza a germinar. Bueno, no es lo que uno espera, pero ya hay algo. Cuando una persona ha sido siempre reacia a la palabra de Dios, reacia a las cosas de Dios, y tú le dices lo que Dios dice que le debes decir, y ves que esa persona comienza a decirte,
ora por mí algún día porque me está pasando esto, o algún día iré por tu iglesia, o supe esto, como que Dios tal vez me esté llamando. Cualquier tipo de señal que te pueda dar, ya tú dices, la plantita ya comenzó a verse. Ya luego llegará el momento donde seguirá creciendo, dará espigas, ya podremos ver que ya se está floreciendo, las espigas se llenarán de granos, estará dispuestos a seguir a trabajar ahora, pero todavía no es el tiempo de estar trabajando, sino de seguir recibiendo, creciendo. Pero llega un momento donde ya está madura y ahora comienza la cosecha, comienza a dar fruto en abundancia, dice la palabra de Dios. Y ese proceso Dios quiere que nosotros lo tengamos muy claro. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque alguien puso en ti y en mí esa semilla bendita, quizás en contra de nuestra voluntad. No queríamos oír, yo no quería oír que me hablaran de Dios hace años, pero alguien sí me habló aunque yo no quisiera. Ahí está mi hermano Benjamín. ¿Dónde estás? Este hombre me tenía cansado. Él era cristiano y yo ateo en los 70. Y yo, no me hables de eso, vas a oír aunque no quieras, eres mayor que yo. Y así pasa. Muchas veces estamos sembrando, parece que es en el desierto, parece, pero no nos damos cuenta que Dios manda agua al desierto y lo vuelve tierra fértil. Y Dios hace que nazca un río en el desierto y entonces ahora tendrá alimento esa planta para que no muera. Dios se encarga de hacer las cosas, pero el Señor quiere que reconozcamos que uno de nuestros deberes como cristianos, que no podemos dejar a un lado, no podemos descuidar, es predicar la palabra del reino. Es predicar la palabra de Dios. Es predicar por doquier. Dice a tiempo y fuera de tiempo. Es predicar, quiera oírlo o no quiera oírlo la persona, tenemos que decir la palabra. Tenemos que llevar la palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene poder. Esa palabra puede transformar cualquier vida. ¡Aleluya! La palabra de Dios, poderosa, eficaz. Es una espada de doble filo, más cortante todavía que cualquier espada de doble filo, dice la Biblia. Dice el versículo siguiente, el versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Impresionante. Jesús dice, puede parecer sencilla la palabra. De hecho, cuando alguien quiere hablarle a no creyentes y llena su vocabulario de palabras demasiado escogidas, se vuelve palabrería. Porque la palabra de Dios es sencilla. Es para que llegue al corazón directamente. Dice, es como esta semilla de mostaza, tan pequeñita que se puede perder en medio de otras semillas más grandes. Sin embargo, si es plantada, si es sembrada, dice, cuando se siembra, no cuando se deja fuera. De nada nos sirve conocer la palabra y callarnos la palabra, pero de mucho sirve conocer la palabra y sembrarla por doquier, donde quiera que vayamos. De mucho sirve, porque esa palabra va a dar fruto, porque esa palabra parece insignificante al principio, muchos la rechazan, muchos la miran como con desdén, pero esa palabra no vuelve a Dios vacía. Esa palabra tiene poder para penetrar a los corazones. Esa palabra tiene poder para transformar las vidas. Y una persona que alguna vez estaba quizás solitaria en la vida, recibe esa palabra y ahora esa persona se vuelve alguien que puede ir a multitudes, puede llevar el conocimiento de esa misma palabra a otros que también la necesitan. La Biblia dice que así es el reino de Dios. El reino de Dios es como sembrar
donde se necesita sembrar, y diríamos, ¿dónde se necesita? Cada corazón humano necesita que alguien le siembre la palabra de Dios. Hay una hambre y sed por la palabra de Dios, la palabra verdadera. Hay una gran necesidad. El Señor me mostraba, la humanidad está muriendo por inanición. Está muriendo por falta de alimentación, no por los alimentos naturales. Hay países que les sobra y lo botan, aunque otros lo necesitan. Hay una necesidad del alimento de Dios, que es la palabra pura de Dios. La palabra sin ser transformada, cambiada ni torcida, sin ser adulterada. Hay necesidad. Hay necesidad. Cada persona que tú miras en la calle necesita oír la palabra de Dios. Necesita que se le diga que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Necesita que le digas que nosotros podemos llegar a Dios porque ya Cristo vino, porque ya Dios se acercó a nosotros. Pero las personas al principio se podrían burlar de ti, te podrían ofender, podrían ponerse a hablar cosas que no convienen. Pero sin embargo, la palabra que le dices, esa palabra, recuérdalo, no volverá vacía. Dios se encargará de darle el crecimiento. Dios se encargará de hacer que germine. Dios se encargará que luego salga la espiga, que la espiga no se muera antes, sino que dé fruto, que el fruto madure. Y llegará el momento de la siega, llegará el momento del regocijo. Llegará el momento cuando todos nos unimos y nos alegramos al ver las grandes cosas que ha hecho el Señor. Pero tenemos que sembrar la palabra. Tenemos que buscar a dónde llevar esa palabra. Aleluya. Jesucristo comenzó, leíamos, desde que Juan el Bautista fue apresado por Herodes. Jesucristo comenzó a predicar que el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, decía. Le dice a los discípulos, les voy a enseñar cómo hacerlo. Les dijo a aquellos que eran pescadores, los voy a enseñar a ser pescadores de hombres. Enseña a aquellos que son agricultores, les voy a enseñar cómo crece el reino de Dios. Nos enseña a nosotros de la manera que podemos aprender. Jesús era tan sabio, el gran maestro de los maestros, que siempre buscaba una manera tan especial y particular para que la persona que menos puede quizás captar las ideas, lo va a entender. Porque Él sabe cómo enseñarnos a nosotros, de manera que podemos entenderlo fácilmente. Por eso digo, si tratamos de complicar el evangelio, estamos haciéndole un daño a las personas. Es muy sencillo, pero necesita de nosotros obediencia. Hay cosas que no van a venir del cielo porque sí, sino que Dios ha determinado, ha querido, ha decidido que por medio de la iglesia de Cristo es que se va a sembrar esta semilla que es el evangelio. Los ángeles no tienen ese privilegio. Eso ha sido delegado a nosotros, el privilegio de sembrar esta semilla, con la esperanza de que veremos fruto. El agricultor siembra y se olvida de que la semilla fue sembrada, pero la sembró con esperanza de que no está perdiendo su tiempo. La sembró sabiendo que el que diseñó la tierra y diseñó la semilla, cuando le da la oportunidad de sembrarla, es porque también va a venir algo que le va a beneficiar en su propia vida. ¿Sabes? Dios tiene muy en cuenta los seres humanos, las almas de los seres humanos, muy en cuenta. Tan en cuenta que por eso envió a Jesucristo, su Hijo, a venir a la tierra para que las almas pudieran ser salvadas, para que las almas pudieran ser rescatadas. Vaya por favor al capítulo 16, ahí mismo de Marcos. Jesús, ya cuando es sacrificado como el cordero por los pecados nuestros y resucita, Él, antes de ascender a los cielos, en el versículo 15, todavía tiene pendiente aquel mensaje que comenzó a predicar cuando Él comenzó su ministerio terrenal. Dice Marcos 16:15, y les dijo a sus discípulos, id
por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está. El Señor va al cielo ahora, pero les recuerda a sus discípulos: ustedes tienen que ir a predicar por todo el mundo el evangelio del reino de Dios, no otra cosa. Prediquen por todo el mundo y habrá personas que van a creer y serán bautizadas. Y hago un paréntesis con el término los que creyeren y sean bautizados. Ser bautizado con agua es solamente un símbolo de que la persona murió en Cristo, de la que la persona murió en Cristo y es resucitada con Cristo y sentada en los lugares celestiales con Cristo, pero murió en Cristo, con Cristo. Murió al mundo, murió a las cosas que el diablo ofrece. Quiere decir que los que estamos en Cristo hemos sido bautizados y estamos viviendo vidas que reflejan en verdad que hemos muerto para el mundo, para el pecado, y estamos vivos para Dios. Estamos hablando de hemos sido bautizados. Dice serán salvos, y los que no creyeren serán condenados. Pero por lo menos démosle la oportunidad a cada persona de que pueda decidir si recibe o si rechaza la palabra. La palabra puede parecer algo para ellos, para nosotros es valiosísima, es lo máximo. Pero cuando hablo, lo que Jesús decía es como el grano de mostaza, da a entender que muchos la menosprecian. Los que no la conocen la menosprecian. Mejor se van a los libros de ciencia o a lo que puedan enseñarle a alguien por ahí, alguien que habla muy bien y es muy popular o famoso. Mejor van a oír a aquellas personas. Pero una vez que alguien logra decir: wow, yo conozco que la palabra es verdad y que lo que Dios dice ahí, eso es lo máximo, a esa persona será transformada. ¿Cómo va a saber alguien que la palabra es tan importante si nosotros no vamos y se lo decimos? ¿Cómo va a saber alguien que Jesucristo vino a la tierra para poder dar a nosotros la facultad, la posibilidad, los seres humanos, de ir al cielo a vivir eternamente con Dios? ¿Cómo lo van a saber? Solo si se lo decimos. Es nuestra responsabilidad. Es un deber cristiano que no puede ser obviado. No puede ser relegado a más nadie. Tú y yo tenemos esa gran responsabilidad delante de Dios. Vaya por favor al libro de Efesios. Vea cómo nos dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 1. ¿Qué sucede con aquellas personas que reciben la palabra? ¿Qué sucede con aquellas personas que Dios les hace hijos e hijas porque creen en el Hijo de Dios? ¿Qué sucede con aquellas personas que ahora pudieron ver que la palabra que le sembraron en su corazón fue lo mejor que pudo pasarle, porque allí empezó de verdad su vida? Allí en verdad comenzó. ¿Para qué está en la tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual vive? Dice aquí Efesios 1, verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está. Cada persona que recibe esa palabra, cada persona que cree esa palabra, cada persona que vive de acuerdo a esta palabra, por la gracia de Dios, esa persona ha sido bendecida por Dios con toda bendición espiritual. No queda una, no falta una. Toda bendición, todo lo que puedas imaginarte. Y algo que aún no puedes imaginar, porque la Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Dios las tiene preparadas para los que le aman. Es decir, es algo más glorioso de lo que podemos imaginar. Dios tiene para nosotros. La Biblia lo resume así: hemos sido bendecidos por Dios con toda bendición espiritual. Pero dice ¿dónde? En los lugares celestiales. Dice ¿en quién? En Cristo. ¿Y por qué en los lugares celestiales?
¿Dónde están esos lugares celestiales? Por causa de tiempo, un mensaje como este no podemos abundar, pero las enseñanzas de los viernes, ahí sí vamos a profundizar qué significan todas estas expresiones bíblicas, los lugares celestiales. Pero por lo menos sepamos que hay un sitio, un lugar que no se llama tierra, donde están esas bendiciones que son nuestras en Cristo. Y dice, voy a ir al versículo 20 de Efesios 1, hablando del poder de Dios, la fuerza que se manifestó para levantar a Jesucristo de entre los muertos. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Me detengo allí, porque Jesucristo está sentado, dice, a la diestra de Dios en los lugares celestiales, dice el versículo 20. Y nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En el mismo lugar donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, nosotros somos bendecidos también. Pero la Biblia dice que Jesucristo, dice, está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. No hay, a excepción de Dios el Padre, como explica la palabra, no hay ninguna criatura que pueda estar por encima del Hijo de Dios. Él está sobre todo poder, principado, autoridad, potestad, señorío, no solo en este siglo, sino en el venidero también. Eso declara la palabra. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del Hijo de Dios, hablamos del Rey de la Gloria, del Rey de Reyes, del que gobierna en todo el universo. ¡Aleluya! Bendito sea para siempre el Señor. La Biblia dice también que nosotros, versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel, de Cristo, que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es la plenitud donde Cristo recibe la mayor satisfacción en la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, es la iglesia verdadera, la iglesia bíblica, la iglesia cristiana genuina, la que vive por los principios bíblicos. Cristo tiene la mayor satisfacción, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. La plenitud de Cristo es la iglesia. Él es nuestra cabeza, pero nosotros somos su cuerpo. Cuando Cristo estaba en la tierra, Él estaba caminando y predicando el evangelio. Pero Cristo está a la diestra del Padre. Pero el cuerpo está aquí en la tierra con su espíritu. El cuerpo tiene que salir a predicar el evangelio del reino también. Cristo sanaba, Cristo bendecía, Cristo liberaba. El cuerpo hoy en día tiene el mismo Espíritu Santo y podemos sanar y bendecir y liberar personas con el poder de Dios. Pero tenemos que hacerlo porque nosotros, la iglesia, somos los que tenemos esa delegación, esa responsabilidad, esos deberes que no podemos poner a un lado, repito. No podemos olvidarnos de ellos. Tenemos que ir a donde está la necesidad. Tenemos que ir a buscar a aquellos que necesitan de Dios, aunque nieguen necesitar algo. Creen que son autosuficientes y una persona que se crea autosuficiente es la que más necesitada está. Porque aún su orgullo y su vanagloria y su altanería lo está poniendo más bajo, lo está hundiendo delante de Dios. Tenemos que llevar el conocimiento de la palabra. Pero recuerda, Cristo está en los lugares celestiales y nosotros, la iglesia,
debemos obedecer lo que la cabeza nos dice. La cabeza es Cristo. ¿Qué pasa más en los lugares celestiales? Pero vamos a ir al capítulo 4, versículo 11. Cristo hizo algo más. Dice, y Él, hablando del Señor, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Me detengo allí. Cristo Jesús se ha encargado de poner personas que nos ayudan para poder comprender quiénes somos en Cristo, cuáles son nuestras responsabilidades y de qué manera vamos a desarrollar el ministerio. Todos venimos a los pies del Señor sin saber nada del Evangelio, porque alguien nos habló de Cristo, porque alguien se acercó y nos dijo que existe una manera donde nosotros podríamos vivir por toda una eternidad. Y al principio es una locura cuando nos dicen eso, pero si nos explican por qué y van a la Biblia y podemos comprender, logramos creer. Y una vez que logramos creer, comenzamos a aprender ahora. Y para que nos enseñen, Dios ha puesto personas que los ha capacitado y esas personas nos enseñan. Pero ¿para qué nos enseñan? Dice hay un para allí. ¿Cómo dice? Para la obra del ministerio. No nos enseñan solo para que aprendamos. No nos enseñan para engordarnos espiritualmente solamente, sino que nos enseñan para que hagamos el ministerio, para la obra del ministerio. Quiere decir que cada persona, no solamente los que son evangelistas, los que son pastores y maestros, profetas, apóstoles, pero cada creyente que está recibiendo instrucción es para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, dice allí, la edificación del cuerpo. Una persona que no sabe lo que debe hacer necesita ser instruida, pero una persona que ya ha sido instruida y no hace aquello para lo cual fue instruido, es una vergüenza. Es alguien que la Biblia dice, es una persona que no quiere trabajar. Está solamente cómoda en su lugar y no se da cuenta que hay necesidad y que esa persona tiene cómo suplir la necesidad de los otros y no lo hace. Dios no mira eso con agrado. Dios espera que todos hagamos obra en el ministerio. Hablar del ministerio no es solamente estos ministerios, pero ir y hablarle a cualquier persona de Cristo. Ir y proclamar que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra, a la humanidad. Tenemos que hacerlo, hermanos queridos. Dice el verso siguiente, el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El objetivo es que todos lleguemos a ser uno, en una misma fe, con un mismo espíritu, uno, lleguemos a esa unidad y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, que podamos conocer quién exactamente, realmente es Jesucristo. Dios quiere que lo conozcamos a Él. Y dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios espera de ti y de mí, como cuerpo, como iglesia, que lleguemos a esa estatura, donde podemos hacer en la tierra lo que Jesús dijo que podíamos hacer. Jesús dijo, cosas mayores harán porque yo voy al Padre. Él está a la diestra del Padre. Nosotros estamos en la tierra, somos su cuerpo. Y quien va a hacer cosas mayores es Él mismo a través de su cuerpo, pero su cuerpo tiene que trabajar. Su cuerpo tiene que actuar, su cuerpo tiene que salir, su cuerpo tiene que dejar la comodidad, su cuerpo tiene que ir y mirar la necesidad.
Como Jesús andaba buscando por el mar, en la playa, a ver a quién Dios quería que Él le hablara, así tenemos que hacerlo también, hermanos queridos. Pero hay una lucha, porque es muy fácil quedarse tranquilo y no aguantar, no soportar cosas feas que le digan a uno. Hay una lucha aún por sobrevivir. Hay una lucha para conservar quizás cierto estatus social, cierta manera en que miran a alguien. Yo recuerdo, me viene a la mente, al principio que empecé a pastorear la iglesia Nueva Vida, que visité a algunos de los amigos de mi adolescencia por ahí. Ellos cuando me preguntan que estoy aquí en Nueva York, y entonces ahora sí estás rico y todo, porque la profesión produce. Yo le dije, sabes, Dios me llamó a servirle y no estoy ejerciendo mi carrera. Ay, qué desaliento me mostraron. Ellos como, qué pena les dio. Casi me dicen de todo, estoy loco, ¿cómo te atreves a hacer eso? Uno a veces, por decir lo que Dios quiere que diga, puede recibir cosas inesperadas y tienden a desanimar a uno. Lo importante es saber a quién le has creído. Lo importante es saber que Dios es fiel y poderoso para hacer lo que Él dijo que iba a hacer contigo. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Tenemos que ir. Hermanos queridos, la iglesia cristiana casi a nivel mundial está muy cómoda haciendo cositas que no afectan mucho a los demás, no ofenden a nadie, pero es muy poco efectiva para atraer personas a Cristo, para atraer personas a la salvación. ¿Sabes qué es que hay una gran lucha? En el capítulo 6, ahí mismo de Efesios, versículo 10, la Biblia dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los cristianos, el cuerpo de Cristo está en lucha. Estamos en batalla. Cristo Jesús nos dice, vayan, prediquen, hablen, pero es una lucha. Hay espíritus que están tratando de detener la iglesia y tienen las almas apresadas, pero el Señor nos manda a ir. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No vamos con nuestras fuerzas, vamos en su poder, en su fuerza. Cuando le vamos a hablar a alguien, pedimos a Dios que nos dé las palabras que Él quiere que le digamos a esa persona, porque es una semilla que se estará sembrando en esa vida y Dios es que le dará el crecimiento. Dios es que hará que luego dé fruto, no nosotros. Nosotros tenemos que luchar contra estos poderes y tenemos que ir, dice la Biblia. Ahí dice la palabra de cómo debe ser lo de la armadura. Por cuestión de tiempo no puedo entrar en ella, pero el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La Biblia dice que tenemos que orar fervientemente por todos los cristianos, por todos los hermanos. Tú y yo tenemos que estar orando el uno por el otro. Tenemos que mantenernos, dice, en toda oración, súplica y ruego. Que nosotros tomemos la costumbre de orar por los demás hermanos. Dice Pablo, por mí también, a fin de al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Dice la palabra, Pablo mismo decía, oren por mí,
Estoy encadenado, estoy preso por causa del evangelio, pero no me quiero callar. Que con denuedo, con valentía hable. Y Pablo está pidiendo a la iglesia, oren por él, porque él tiene una labor muy grande que hacer. Y la Biblia nos dice, debemos orar por los demás hermanos, por los que están trabajando para el Señor, pero nos dice también que debemos orar por alguien más. Vea cómo Pablo le dice a su discípulo Timoteo, primera de Timoteo, acompáñenme allí por favor, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra, primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por toda la humanidad. La palabra hombre significa humano. Anthropos es la humanidad. Dice que se haga oración, ruego, súplica y acción de gracias por los perdidos y por los que ya son salvos. Por todos. No podemos orar por algunos exclusivos solamente, pero cada alma es valiosa para Dios. Los que ya están en el conocimiento de la gracia han recibido lo que Dios le ha dado, y los que aún todavía no conocen, tenemos que orar por ellos. El orar por los perdidos, de alguna manera, ablanda el terreno para que esa semilla tenga más efectividad cuando sea sembrada. Tenemos que orar por ellos. Y dice también el verso 2, por los reyes también y por todos los que están en eminencia. No solamente orar por todo el mundo, sino por personas que tú sabes que si deciden una ley va a afectar a todos los demás. Oremos por ellos. Como dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dios quiere que tú y yo oremos por cada persona y por aquellos que están en eminencia, a los reyes, presidentes, gobernadores, diputados, senadores, como les llamen en su título. Oremos por ellos, que Dios se les revele, que el temor de Dios venga a sus corazones, que la palabra de Dios llegue a ellos también. El hecho de que sean reyes y tengan poder en la tierra no quieren decir que no tienen necesidad de salvación, tienen un alma que salvar también. Oremos por ellos. Verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No hay nadie en la tierra que Dios quiera que se pierda. Muchos se pierden, sí, pero no hay nadie que Dios quiere. No es la voluntad de Dios que se pierdan. Por eso es la gran responsabilidad que tenemos de ir a hablar, porque es la voluntad de Dios que sean salvos. Es la voluntad de Dios, pero tienen que tomar su decisión. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si no creen, bueno, por lo menos ya conocieron. Alguien les habló. Serán condenados, pero alguien se les acercó a ellos. Dice el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué vamos a predicar? Que Jesucristo vino a la tierra, que Él es aquel que murió por nosotros, por la persona a quien le estoy hablando, al igual que por mí y por ti. Y dice la Biblia, Él es con el que podemos nosotros contar para tener la salvación de nuestras almas. Es un mandato bíblico que se repite vez tras vez en las Escrituras, que los cristianos tenemos que hablar de Cristo, que los cristianos tenemos que llevar el conocimiento del Evangelio donde quiera que vayamos, que los cristianos tenemos la obligación de hacer la obra que Cristo Jesús en su cuerpo humano estaba haciendo, porque nosotros somos su cuerpo hoy en la tierra.
Nosotros tenemos su espíritu para hacer su obra. Quiero ver un ejemplo en el libro de Hechos. Vaya por favor allí, capítulo 3. Un ejemplo que nos da el apóstol Pedro cuando el Espíritu Santo vino a la tierra y comenzó el movimiento, la predicación del Evangelio. Algo pasó. La Biblia dice que hubo un milagro que fue un escándalo. Muchas personas se sorprendieron de que eso aconteció, de aquel cojo que estaba en aquella puerta del templo tantos años. Pero Pedro dice, Hechos 3, versículo 19, después que les explica a ellos lo que pasó con Cristo, da el mensaje: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando nosotros damos el mensaje y que las personas se arrepientan, vendrá un tiempo de refrigerio a esa vida. Esa vida dejará de estar bajo el yugo de Satanás y ahora va a poder respirar libre, ahora va a poder sentir que está viviendo. Dios le va a dar a esa persona la abundancia de bendiciones que nos da a nosotros también. Dice: arrepiéntanse. Conocer de Cristo y no arrepentirse de nada le sirve. Conocer de Cristo y arrepentirse de su vida de pecado y aceptar el indulto que Dios le ofrece, aceptar la gracia de Dios del perdón de sus pecados, eso sí tiene efectividad, eso sí es bueno. Tenemos que dar el mensaje completo. No es solamente una información, pero mostrarles que tienen necesidad de Cristo, necesidad de arrepentirse. Y dice el versículo 20, hablando también: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Qué está hablando? Voy a repetir el verso 21. Que Cristo que va a venir fue anunciado, pero sin embargo ahora dice, es de cierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cristo va a venir por su iglesia, pero el tiempo de restaurar todas las cosas, aunque está cerca, todavía hay espacio para predicar. Todavía podemos hablar de que Cristo viene. Tenemos que hacerlo, hermanos queridos. Cristo, dice la palabra, está en el cielo hasta aquel día donde el Padre dice: llegó la hora, suena la final trompeta y ya será otra historia. Mientras tanto, nosotros tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que ir a las personas porque el tiempo se está terminando. Vaya por favor a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Muchas personas, yo era uno de ellos antes, cuando uno se burla, dice de todo. Muchas personas dicen: oh, siempre dicen eso, que Él viene, pero ¿cuándo llega? Bueno, desde siempre están diciendo eso. No quiere decir que no va a venir. Hay otro motivo más poderoso en Dios que le ha permitido esperar, y es este. Segunda de Pedro 3, verso 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sí, viene un día de juicio y de perdición de todos los impíos. Pero dice el versículo 8: mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el punto. La espera que tenemos, que uno dice, Señor, ¿cuándo vas a venir? Hay tantas almas que Dios quiere que oigan el evangelio, que reciban la oportunidad, que Dios todavía dice, todavía, un poco más, a esperar un poco más. No quiere decir que la espera será eterna, porque llegará el momento donde Dios dice, última trompeta ha de sonar, y hasta ahí llegó. Pero Dios dice, es paciente porque no quiere condenar a nadie, no quiere que nadie se pierda, pero quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Escuche la palabra otra vez. No dice, quiere que todos oigan el ofrecimiento. Dice, quiere que todos oigan el ofrecimiento y se arrepientan de sus pecados, para Dios poderle perdonar esos pecados. Ese es el mensaje del evangelio. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Hermanos, si nosotros de verdad creemos lo que dice la palabra, que Jesús va a venir un día a buscar su iglesia, si nosotros sabemos que eso es verdad, ¿cómo no vamos a estar viviendo de una manera santa, esperándolo a Él, esperando que hoy puede ser ese día? Dice la Biblia, tenemos que hacerlo. Debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, dice, encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hermanos, la Biblia nos exhorta, debemos ser diligentes para que si Dios llega hoy a buscar su iglesia, nos encuentre de esta manera, que seamos hallados, dice, sin mancha, irreprensibles en paz. Sin manchas, irreprensibles. Dos maneras en que Dios podría reprendernos: una, por estar pecando, y otra, por no servirle en lo que teníamos que servirle, por no ser diligentes en llevar el conocimiento de la palabra de Dios donde teníamos que hacerlo. Vendría una reprensión. Voy a terminar en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, unos versículos que el Señor Jesús nos dice allí. Mateo 24, el versículo 44. Jesús dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús le está hablando a sus discípulos. Dice, ustedes estén preparados. Usted diría, oh, pero los discípulos eran los discípulos. Pero Jesús les decía, no se descuiden, porque yo puedo venir cuando ustedes menos se imaginen. A los discípulos. Y nos dice a nosotros, ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre podría venir cuando menos espera.
Por eso es cuando alguien se pone a sacar fechas, va a quedar avergonzado, porque Jesús va a venir cuando menos uno lo imagine. No va a venir para que uno lo esté esperando y todo el mundo se arrepienta a última hora. Dice así, no, vive una vida en temor de Dios, porque en cualquier momento puede venir el Señor por tu vida o por toda la iglesia, pero puede venir. Dice el Señor, verso 45, termino con esto, al 47. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? ¿Cuál es el alimento? La palabra, el pan de vida. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Dios es fiel. Y para aquellas personas que deciden hacer lo que Dios nos manda a hacer, tomamos esos deberes dados por Dios a la iglesia, los tomamos de una manera tan seria que cada persona que nosotros miramos sin Cristo decimos se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo. Se está muriendo por inanición, como el Señor me hablaba ayer tarde. No están comiendo, se están muriendo. La humanidad se está muriendo. Pero hay muchas personas muy robustas, gordas, llenas de todo y de lujos, pero se están muriendo. Si no tienen a Cristo, se están muriendo. El mundo está necesitado del pan de vida, está necesitado de la palabra de Dios, está necesitado del conocimiento de Cristo, el mundo. Pero nosotros, la iglesia, somos lo que Dios quiere y nos ordena y nos manda a ir a hablarle a aquellos que no nos quieren escuchar. Hay una lucha por esas almas. Ellos no saben que el diablo está luchando por tenerlos. Nosotros sí sabemos que hay una lucha contra espíritus inmundos y tenemos que orar por ellos, bendecirlos, pelear contra los demonios y todos los poderes de las tinieblas en el nombre de Jesús e ir a buscar esas almas para Cristo. Tenemos que hacerlo, hermanos queridos. Aleluya. Si tú tuvieras, digamos, mucha comida y te encuentras con muchos niños que ya no pasan de hoy, si no comen, al otro día entiérrenlo. Y tú tienes eso lleno de vitalidad para ellos. Y los miras de lejos, ay, pobrecitos, las caritas que tienen, cómo están. Y luego sigues por allí. Dios dice, ellos van a morir, pero te voy a cobrar las almas de ellos. La sangre de ellos va a estar sobre tu vida entonces, porque no fuiste a darle lo que tú tenías para salvarles a ellos de esa muerte. Y lo que Dios nos ha dado es su palabra. La palabra trae vida, vida eterna. La palabra hace que las personas reciban esos tiempos de refrigerio, donde ya no estarán desesperados en esta tierra, sino que vivirán con una esperanza eterna. Pero los que tenemos la palabra no podemos callarla, no podemos detenernos, no podemos ni siquiera asustarnos de que nos van a rechazar o a atacar. Tenemos que ir, hermanos queridos. Sea el Señor ayudándonos a todos. Y como Pablo decía, oren por mí, decía Pablo, que yo no me calle, que yo diga lo que tengo que decir, que hable de Él, de Cristo, con denuedo, aunque esté encadenado por su causa. Que Dios nos dé a nosotros esa valentía, pero que no nos quedemos solo con la valentía, no nos quedemos solo con el buen deseo, no nos quedemos solo con la intención, pero vayamos, porque el Señor nos va a ayudar para que esa palabra que vamos a sembrar, como aquel grano de mostaza, sabemos que va a dar fruto abundante, donde luego aves del cielo vendrán. Otros serán bendecidos porque fuimos obedientes en sembrar la palabra donde Dios dijo que la sembráramos. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Bendito sea el Señor para siempre. Y hermano, toma esta palabra. No leíamos los otros versículos. Jesús dice, si no hacen lo que tienen que hacer, luego viene el lloro y el crujir de dientes, porque serán entonces castigados.
No queremos ser castigados, queremos ser mejor premiados por Dios. Pero recuerda, si tú eres de Cristo, si tus pecados han sido perdonados, lavados por la sangre de Cristo, si tú eres de Dios y tienes esa esperanza de que Dios te ha dado a ti vida y vida eterna porque tú crees en su Hijo, también tú tienes esta responsabilidad de llevar el conocimiento de Cristo a otros para que ellos también tengan lo que ya tú tienes. Que esa esperanza que tú tienes también sea de ellos. No lo olvides. Es un deber de todo cristiano que no podemos poner a un lado. No podemos olvidarnos de esto. El Señor nos va a pedir cuentas, hermanos queridos. Vamos a orar y a pedirle a Dios que por su infinita misericordia nos perdone. Porque me imagino todos de una u otra manera hemos fallado en esto tan importante que Dios ha delegado a la iglesia. Y si hemos fallado, pidamos perdón. Humillémonos delante del Señor y Él nos va a perdonar. Pero luego tomemos medidas para no seguirle fallando al Señor. Cada día pídele a Dios que te dé almas a quien tú les puedas hablar. Cada día dile: Dios, dame citas divinas. Yo quiero hablarle a alguien de ti, sea quien sea. Hay personas, y más en una ciudad grande, tú la ves hoy, nunca más la vuelves a ver quizás en tu vida. Pero esa semilla que sembraste tiene un poder que no imaginas. En el cielo sabrás los frutos de esa semilla. Que sea el Señor ayudándonos. Oremos. Padre amado, Padre bueno, gracias por tu santa palabra, porque nos bendices al instruirnos, para capacitarnos. Gracias, Padre. Te pedimos que nos perdones, cualquiera de nosotros, tu iglesia, que ha vivido de manera cómoda, evitando conflictos, evitando confrontaciones y al mismo tiempo ofendiéndote a ti, ofendiendo tu bondad y misericordia y tu amor por las almas. Perdónanos, Dios, por toda negligencia. Perdónanos, Dios, aún por la falta de amor hacia aquellos que no tienen a ti, oh Dios, que no tienen tu gracia. Perdónanos. Y en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús te rogamos. Si deseas, levanta tu mano. Si deseas unirte a mí en esta oración, Padre, en el nombre de Jesús, capacítanos. Danos ese denuedo que el apóstol Pablo pedía para hablar de ti como debemos hablar. Un denuedo, una valentía, aún un coraje, una decisión, que nosotros vamos a hablar de ti a aquellos que te necesitan, oh Padre. Vamos a hablar tu palabra, a decir el evangelio del reino de Dios, a explicarlo, a decirle a las personas que el reino de Dios se ha acercado a ellos y que nosotros somos sus embajadores, sus representantes, el cuerpo de Cristo. Capacítanos, Dios. Trae a nosotros ese entendimiento y ayúdanos, Dios. Te rogamos que pongas esas citas divinas, esas personas que tú tienes preparadas para que ellos reciban lo que nosotros hemos de llevarles de parte tuya, Señor. Y a ellos ábreles ese corazón, quebranta esa piedra, quebrántalo, Señor, y que puedan recibir esa semilla bendita que les dará a ellos salvación y vida eterna. Y tendrán vidas con refrigerio y paz. Gracias, Padre, porque nos das este gran privilegio de colaborar con tu reino, de servirte, de llevar el conocimiento de Cristo Jesús por doquiera que tú deseas, oh Dios. Gracias, Padre. En ti esperamos, Señor amado.
Gracias. Presentemos al Señor esta canción y luego oraremos para ser despedidos. Pero si algo falta, habla con Dios, que el Señor quiere usar tu vida también. Gracias, Padre.